Buenas, Fran. ¿Qué pasa, Juanme? Mira, pues vamos a ir empezando. Te presento, ¿vale? Él es Fran García, es técnico superior en actividad física deportiva, hizo el máster de ejercicio físico, prescripción de ejercicio físico y patologías, que ahí fue donde nos conocimos. A partir de ahí seguimos andando juntos un poco con el tema de Instituto Profesional de Ejercicio Físico y Cáncer en el IPEF, que es donde nos hicimos bastante especialistas en cuanto al ejercicio físico y relacionado con el cáncer, y a partir de ahí nos hemos centrado mucho en patología. Yo me acuerdo que tú te centraste bastante en la esclerosis múltiple a partir de lo que fue el máster al principio. Bueno, enfermedades neurodegenerativas, pero sí, donde más evidencia hay es en esclerosis. Y bueno, y actualmente está en Sano Barcelona Club, que eres corresponsable de la parte de entrenamiento personal de Sí. este centro. Pues perfecto, si quieres añadir algo, añade. Bueno, yo que soy del pensamiento de que, bueno, los títulos o formaciones están muy bien, pero al final eso no es lo que nos acaba describiendo, ¿no? Bueno, la presentación no me gusta entretenerme mucho, pero bueno, Hola, Molina. Me considero una persona que me gusta lo que hago, que me comprometo con la gente que decide ponerse en mis manos, porque al final su salud está en ello. Y nada, vamos a ver este ratito de charla que hacemos. Yo creo que va a estar guay. Aparte, contigo siempre es un lujo, Juan de. Sí. Bueno, pues empezamos si quieres, ¿vale? Para la gente nos vamos a centrar en ver los beneficios y vamos a centrar un poco lo que sería la esclerosis múltiple en relación a todo lo que conlleva un poco, su definición y demás. Pues vamos a empezar por ahí. Ya que en principio tú controlas más todo el tema, ¿vale? La idea es que te voy a ir haciendo más preguntas. Participaré en algo, pero sobre todo serán preguntas hacia ti. Vale. ¿Qué sería la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune y neurodegenerativa del sistema nervioso central que se caracteriza básicamente porque en la médula espinal, tanto como en el cerebro, se produce una pérdida de mielina, que es, digamos, hay que imaginarse como un cable de luz, que va el cobre por dentro y el plastiquito está recubierto el cobre está recubierto de un plástico, ¿no? Pues en la médula lo que tenemos son el axón, que es lo que va por dentro, y ese cable que recubre sería la vaina de mielina, que es como una grasa. Y ahí es donde se producen cicatrices. Al haber cicatrices, lo que pasa es que toda la información que se manda desde la médula al cerebro tiene como interferencias. Es como si en ese cable de electricidad hubieran pérdidas o fugas de electricidad. Y eso obviamente va a influir o va a afectar, dependiendo de dónde se produzcan las lesiones y la cantidad de lugares donde se produzcan las lesiones, pues más o menos signos y síntomas. Vale. Principalmente, No. Juan, perdóname y ya con esto termino. Hablamos de una enfermedad autoinmune porque es el propio sistema inmunitario el que ataca contra la médula espinal en este caso. Es decir, es nuestro propio cuerpo el que está agrediendo a esa vaina de mielina. Neurodegenerativa porque obviamente tiene un deterioro cognitivo y una serie de pérdidas funcionales grandes, pero también vemos que aparecen muchas veces unos síntomas, sistema nervioso periférico o el sistema nervioso somatosensorial, que para que os hagáis una idea, somatosensorial puede ser pues la temperatura, la presión, el tacto, etcétera, ¿no? O sea, van a haber cambios en cómo siento y percibo de mi alrededor. Vale, sí, yo iba como a puntualizar un poco a nivel de, como estaba hablando de, haciendo el ejemplo de que era un cable, que al final es como una especie de cortocircuito que se puede producir ahí, que es como tal vez, por así decirlo, los cables están sueltos y no tienen por qué producirse ningún problema. Por eso no siempre suelen tener problemas la gente que tiene esclerosis múltiple, no tienen por qué tenerlo. Pero llega el momento en el que sí se produce como ese chispazo, por así llamarlo, y es cuando tiene realmente ese brote que vamos a hablar después. Luego, por si quieres puntualizar algo más, ¿qué ocurre cuando hay esa desmielinización? ¿Vale? ¿Y cuáles son los síntomas? Más que
¿qué ocurre? Ya lo has comentado, más que nada los síntomas, que tú has dicho que son diversos, pero por si quieres hablar de los más comunes y demás. Hay que diferenciar entre síntomas y señales, ¿no? Las señales, por ejemplo, pueden ser que de repente hay una falta de equilibrio, por ejemplo, a veces a nivel ocular también ocurren afectaciones, y los síntomas serían, por ejemplo, pues una fatiga de repente acumulada, que suele ser común, puede empezar por un hormigueo, sobre todo en las piernas, porque donde más afecta es a miembros inferiores, aunque en superiores también pueden haber síntomas. Vértigos, mareos, incluso una parálisis flácida, instantánea, digamos, que de repente te levantas un día y no puedes mover las piernas, ¿no? Y eso es normalmente lo más común. Pero hablando así de signos que ocurren, o sea, el diagnóstico de la esclerosis es muy complicado. De hecho, se tienen que cumplir 2 criterios para decir que una persona tiene esclerosis múltiple. La primera es que tiene al menos 2 lesiones en la vaina de mielina distintas y además en 2 momentos distintos. Entonces, claro, Juan de, si te fijas, esto es el primer problema que te puedes encontrar con este tipo de enfermedades, porque para que a mí me digan que tengo esclerosis múltiple, tengo que esperar a tener síntomas una segunda vez. Además de, después, tener que descartar cualquier otra posible enfermedad neurodegenerativa. Es decir, el diagnóstico es complejo. Muchas veces, en muchos de los casos, cuando se diagnostica esclerosis múltiple, ya hace años incluso que se ha tenido los primeros síntomas y por lo tanto que ya hay daño a nivel nervioso, digamos. Entonces, claro, tú bien sabes como yo que en cualquier patología el diagnóstico precoz va a ser importantísimo para controlar lo antes posible o incluso evitar la aparición de secuelas, ¿no? O de un brote, como tú decías. Entonces, el problema de esto... Dime. El problema de esto es sobre todo que, como tú has dicho, generalmente, si tú no tienes un diagnóstico, muchas veces ante una falta de diagnóstico existe un miedo a qué hacer porque realmente no sabes qué tienes. Y como no sabes qué hacer en muchos aspectos, no empiezas a hacer parte activa de tu tratamiento, como por ejemplo puede ser ejercicio físico, e igual te puedes equivocar en lo que haces, no sabes lo que estás haciendo, gente que pasa a ser muy poco activo por miedo porque no sabe lo que tiene. Sí, bueno, está claro, y aparte, la mayoría de las personas no saben que le va a ocurrir, que le pueda ocurrir esto, o no saben interpretar que los síntomas que estén ocurriendo tengan que ver con un proceso de este tipo o con este tipo de enfermedad. Obviamente, conocer el diagnóstico lo antes posible va a ser importante porque quizá con un equipo médico y otro equipo profesional de otras áreas de la salud, pues te puedan guiar y puedas reaccionar pronto. También es cierto que realmente muchas personas acaban terminando teniendo una calidad de vida pues normal como la de cualquier otra persona. No son muchos los casos donde al final las afectaciones son tan grandes que no puedes llevar una vida normal, según el tipo de esclerosis múltiple que se tenga, porque hay varios tipos. Que si eso luego hablamos de los tipos que hay. Pero bueno, definitivamente el ejercicio va a ser importantísimo, sobre todo antes incluso de tener un síntoma. Lo que pasa es que muchas veces, y para eso ya estamos nosotros, cuando se manifiesta una enfermedad, pues no se ha sido activo o lo suficientemente activo de forma previa. Y a partir de ahí lo importante es, bueno, empezar el tratamiento. También es cierto que cuando aparecen síntomas claros y al final se acaba diagnosticando, ya las pérdidas de función dejan claro que se necesita una rehabilitación, sobre todo con fisioterapeuta al principio. Sí, luego, como tú has dicho, es como que la gente a veces no sabemos ver los signos, y muchas veces ni los síntomas, y sin embargo es como que nadie piensa que le puede pasar esto cuando dentro de si no recuerdo mal, dentro de lo que es los problemas neurodegenerativos, es el primer factor de problemas neurodegenerativos. Creo que son 50 o 60 casos por cada 100.000, que son bastantes. Es decir, que no es una cosa
fuera de lo común, que no es otro tipo de problema que igual está más, más en mente de las personas. Para nada, de hecho la esclerosis múltiple está considerada la primera causa de discapacidad entre jóvenes adultos, porque la franja de edad donde más casos ocurren es entre los 20 y los 40 años, en una media de 30 años. Luego hay un tipo de esclerosis múltiple, que luego lo hablaremos, que es la primaria progresiva, que sí que puede ocurrir en edades más avanzadas, y esta quizá es de las más complejas porque también coincidiendo con la edad en la que suele ocurrir, podríamos hablar de 60, 70, a partir de los 50 y largos, 60 años. Y aquí sí que hay, por ejemplo, sobre todo pérdidas en la marcha, o sea, complicaciones en el patrón de marcha, ¿no? A la hora de caminar, sobre todo en ese tipo de esclerosis múltiple. Sí, pero esa es verdad que representa dentro de lo que sería la esclerosis menos del 5%, alrededormente. Entre un 5 o un 10% más o menos es lo que nos dice en la literatura. Vale. Sí, un poco bueno. casos. Normalmente es más avanzado, bueno, en edades tempranas. Vale. Pues ya que estamos metidos un poco un poco de hablar de cosas más profundas de la esclerosis múltiple, ¿qué grados o niveles existen? Y juntando esto, ¿qué son los brotes? Para que la gente entienda un poco qué serían los brotes. Vale. Hay 4 tipos de esclerosis múltiple que yo conozca. Bueno, que esté ahora mismo, el último que he leído de esclerosis, que yo haya leído. El primer caso se llama síndrome clínico aislado, que podría ser, digamos, la persona no tiene ningún síntoma, no tiene ningún signo ni síntoma, sin embargo, en una resonancia magnética, que es la primera prueba que se va a mandar a una persona con esclerosis múltiple, aparecen cicatrices en esa vaina de mielina, ya se reconocen esas cicatrices. Hay que decir que la resonancia magnética, en teoría, es la primera prueba médica fiable para detectar esas cicatrices. Luego hay otro tipo de pruebas. Si quieres no me meto mucho en esto, o como tú quieras, ¿eh? Lo que pasa que... No, porque, por ejemplo, con la resonancia magnética es muy importante para detectar este tipo de cicatrices o de desmielinización, pero no tiene por qué querer decir que sea una esclerosis múltiple como tal. Se necesitan otro tipo de pruebas complementarias. Hay una que se llama potenciales evocados, que es un estudio eléctrico donde se detecta si hay pérdidas en el cordón medular de la información, ¿no? Entonces, básicamente, es otra forma de detectar esas cicatrices o ese daño en la vaina de mielina. Después se tiene que hacer una punción, normalmente una punción lumbar para examinar el líquido cefalorraquídeo, que esto lo que te dice es si hay una serie de, bueno, se llaman bandas oligoclonales, pero esto da igual el nombre. La cuestión es que se detecta un patrón alterado, que quiere decir que hay una respuesta inmune contra el sistema nervioso central. Y ya lo último es el análisis de sangre, que el análisis de sangre no hay ningún parámetro donde se pueda detectar que una esclerosis múltiple, pero sí que sirve para detectar de forma positiva otras posibles enfermedades. Entonces, al final es un conjunto de todo esto. Claro, en el síndrome clínico aislado, fíjate, tú puedes tener esa cicatrización, pero no tienes ningún signo ni síntoma, y como hemos hablado antes, claro, fíjate todas las pruebas que hay que hacer, aparte de cumplir los criterios que antes hemos dicho, para que se diagnostique, ¿no? Cuando tú a lo mejor ya estás teniendo ese problema. Luego, después de esto, otro tipo de esclerosis múltiple es la recurrente remitente, que es la más prevalente, que básicamente es que se tiene una serie de brotes progresivos, que puede ser en días, semanas, incluso algunos meses, pero que al final acaba remitiendo. Y en la mayoría de los casos estas personas pues no acaban teniendo muchas complicaciones. Hay una recuperación casi completa o incluso completa en muchos casos. Luego está la secundaria progresiva, que digamos que muchas personas que han tenido una esclerosis múltiple recurrente remitente, cuando pasan unos años vuelven a tener síntomas que pueden estar relacionados con un brote o no, es decir, hay un empeoramiento neurodegenerativo. Y bueno, básicamente es como una segunda parte de esta primera esclerosis múltiple,
y va a haber una pérdida cognitiva de función, que luego ya hablamos un poco más profundo de lo que ocurre, ¿no? De las consecuencias. Y luego está la primaria progresiva, que es la que he explicado antes, es un 5, 10%, 15% quizá de las personas que sufren esclerosis múltiple, que básicamente ocurre en una edad más avanzada y digamos que el proceso va a ser progresivo, la neurodegeneración, todos los problemas funcionales ocurren de forma progresiva y es donde más complicaciones hay, sobre todo a la hora de andar. También no me sorprende, estamos hablando de edades más avanzadas, hay mayor envejecimiento, no podemos comparar una esclerosis múltiple, una persona que tiene ya 65 años, que una persona que a lo mejor tiene 30, que probablemente aún se mantenga fuerte, ¿no? Sí, yo creo, como tú has dicho, sobre todo hablando de que el primero es como un caso clínico que aún no se detecta, por así decir que no hay apenas síntomas ni signos. La primera, por así decir, es la más común que te vas a encontrar y es la que menos problemas te va a dar, por así decir, porque tú puedes tener momentos malos, pero generalmente te vuelves a tu estado natural y normal. Y la otra... Hablamos de la recurrente remitente esta, ¿no? Recurrente y remitente, sí. Y las otras dos que, si no recuerdo mal, creo que has dicho secundaria progresiva y yo la entendía como primaria progresiva. No, es que están las dos. Primaria progresiva. Está la secundaria progresiva, que sería en el caso de que una persona, imagínate, tengo 30 años, he tenido un brote de esclerosis múltiple recurrente remitente, ¿no? O sea, voy a tener ciertos síntomas medianamente espaciados en el tiempo de forma progresiva, que puede durar unos meses y luego remite y ya no aparece. Y yo vuelvo a recuperarme medianamente, esto va a depender un poco de las acciones que toma la persona, y quizá a los años se empieza a notar de forma acentuada una degeneración multisistémica a nivel de todos los sistemas, que puede estar relacionada con brotes o no tiene por qué estar relacionada con brotes, y en este caso los síntomas pues empeoran. Es como tener, para que tú me entiendas, una segunda esclerosis múltiple, pero que pasa a ser una enfermedad distinta, no es como la primera. Sí, claro, por eso sería está la que sería primaria progresiva, que es porque antes no has tenido remitente concurrente. La secundaria progresiva, que es porque previamente has tenido algún momento que era recurrente o remitente, entiendo, ¿no? Sí. Y luego ya sería la progresiva reincidente, creo que se llamaba, ¿no? No, está el síndrome clínico aislado, que es cuando tienes en RM, en resonancia magnética, hay daño medular, pero tú no tienes síntomas ni signos alguno. La recurrente remitente, que es la más prevalente, hablamos de estos síntomas que ocurren de forma medianamente progresiva durante un tiempo, pero luego remite la enfermedad, que esto no quiere decir que quizás no vaya a seguir activa, pero en la mayoría de los casos no hay ningún tipo de complicación. Las personas se recuperan prácticamente por completo, o casi. La secundaria progresiva es, digamos, cuando tú ya has tenido esta anterior. Y al cabo de unos años, vuelves a tener síntomas y una acentuada degeneración, pero además es progresivo. La primera no es progresiva. La primera... es intermitente, aparece y desaparece. Intermitente, exactamente. Y esta ya cuando se instaura va a ser progresiva. Por eso hablamos de dos esclerosis distintas, aunque ocurren en la misma persona y en un espacio de tiempo, pues... puede ser diferente para muchas personas. Y la primaria progresiva es aquella que suele ocurrir en edades más tardías, que es ese 5, 10, 15% que hablábamos, y aquí es donde normalmente hay más afectaciones, sobre todo a la hora de caminar. Quizás donde más... Yo entonces lo tenía, no sé por qué, yo lo tenía puesto como primaria progresiva, ¿vale? La que aparece de repente y va, por así decir, progresivamente empeorando, ¿no? Y luego tenía otra que es progresiva recidivante, que es la que tú creo que habías dicho, que es progresiva desde el inicio, un brote, y empieza a evolucionar hacia arriba. Esa sería la secundaria progresiva que yo explico, por decir algo. Vale. Con este nombre. Vale, perfecto. Eso, me estaba haciendo un lío yo, porque digo, yo lo tengo en otros conceptos y yo me estaba liando yo a mí mismo. No, tranquilo. Vale. Pues bueno, eso, que básicamente el primero sería el caso clínico que tú te puedes ver, la recurrente remitente es la que, por así decir, es intermitente, que aparece y desaparece, y a veces puede estar bien, a veces puede estar mal, y las otras dos serían aquellas que ya se instauran
y que van subiendo, pero así decir que son realmente muy degenerativas, porque no se pueden parar, sino que tú podrías buscar estabilizarla o no. Bueno, que no se pudiera parar, yo no lo tengo claro del todo. Va a depender de muchísimas cosas, ¿no? Y tú lo sabes igual de bien que yo. O sea, va a depender de mil factores, desde cómo se ha cuidado antes del primer brote o de la primera manifestación. ¿Qué ha hecho después de haber sido diagnosticada, ¿no? ¿Ha hecho ejercicio, no ha hecho ejercicio? ¿Se cuida la alimentación? Factores genéticos, el entorno, o sea... Sí, sí. Pero obviamente con buenas medidas, un buen tratamiento médico y un buen tratamiento del fisioterapeuta y después con el especialista en ejercicio y bueno, un equipo de psicólogos. Sí que es cierto que las personas con esclerosis múltiple pasan por muchos médicos, muchos profesionales distintos. Un psicólogo, un psicólogo... se me ha ido la palabra. Bueno, de psicólogos, sí. No, psiquiatra no. Por el urólogo, por ejemplo, entonces oftalmólogo, porque también hay signos en la visión y síntomas en la visión. Entonces, bueno, al final tiene que haber un control por parte de muchos profesionales de forma interdisciplinar, donde se compartan las ideas y se decida una forma de tratamiento pues lo más efectiva posible. Vamos a pasar a definir lo que es un brote, porque hemos estado hablando un poco de los brotes, pero no hemos definido lo que es el brote, por si alguien no lo entiende. Bueno, el brote en el fondo no deja de ser una manifestación de síntomas, ¿no? Puede aparecer por primera vez. Claro, es que el brote. Tú puedes tener síndrome clínico aislado, es decir, se han encontrado esas heridas, ¿no? Esas cicatrices en la vaina de mielina, no tengo ningún tipo de síntoma, perfecto, pero es que ahí ya hay un daño, ¿no? Otra cosa es un brote relacionado con los síntomas, como puede ser pues una fatiga, mareos y vértigos, el cosquilleo o hormigueo, adormecimiento de extremidades inferiores, a veces incluso en los brazos. Y al final, si te fijas, en la recurrente remitente, lo que se van dando son pequeños brotes de sintomatología que obviamente indican pues un daño a nivel neurológico, tanto en la vaina de mielina como en el cerebro. Pero es que antes hablábamos también de que el sistema periférico también va a sufrir un daño. Al final hay pérdida sináptica, es decir, para que la gente lo entienda, la capacidad de mis neuronas de formar nuevas conexiones pues para poder seguir funcionando de la mejor manera posible. Y eso obviamente tendrá que ver con el envejecimiento y en las consecuencias que va a tener la persona. Bueno, es complejo. Sí, yo creo que lo he definido bien. Al final es la sintomatología que tiene cuando, por así decir, esa enfermedad da la cara. Y es como si ahora, por así decir, que tiene el COVID, hay gente que es asintomática y gente que es sintomática, por decirlo de esa manera, ¿no? Pues tú puedes tener esos problemas en las vainas de mielina y no tener ningún resultado de la sintomatología, los problemas que tienes, y el brote sería cuando ese problema se hace visible, que es lo que generalmente te produce discapacidad o incapacidad, o te produce ciertos problemas en tu vida normal, que van desde sentir fatiga, espasticidad, ataxia, ya diferentes. La espasticidad es bastante común, sobre todo la fatiga y la espasticidad son bastante comunes. Ha comentado Trinidad que el principal especialista es el neurólogo. Sí, sí. Y es verdad, Trinidad mi madre, para que tú te hagas una idea. Y ella lo sabe bien, más que nada porque ella ha tenido algo parecido. Pero sí, obviamente, el neurólogo pues va a ser la pieza clave en el tratamiento de estas personas. Luego estamos los demás profesionales que podemos pues echar un cable muy importante quizá, ¿no? Yo siempre digo que los médicos te salvan la vida y nosotros, los educadores físicos y los fisioterapeutas, hacemos que vivir valga la pena. O sea que ese complemento, pues, es éxito asegurado. Sí. Bueno, vamos a hablar ya de la parte, es decir, no meter la parte como muy clínica y demás, que creo que es importante porque hay que dejar como la situación clara un poco, de que vean la complejidad que tiene el asunto. Y nos metemos, si quieres, un poco a hablar de tipo de ejercicio, sobre qué podría ser más recomendado y demás, aunque al final que la gente piense que esto es genérico.
decir, que no es te estoy dando la dosis de ejercicio para ti o esto te sirve a ti. Y es un poco animar a la gente a que hagan cosas, pero que se pongan en manos de un especialista antes de tirar a lo loco. Sí, está claro, pero aparte, sí, obviamente lo que hablaremos será de forma general, pero hay, por ejemplo, hay secuelas que son, digamos, como bastante comunes para prácticamente todos los casos y luego que nosotros con ejercicio vamos a poder medianamente manejar y ahora se entenderá. Por ejemplo, antes decías la espasticidad. La espasticidad es muy común en las personas con esclerosis múltiple, no deja de ser como una rigidez muscular, una contracción continua de cierta musculatura, sobre todo aquellas que tienden a estar como muy activadas, ¿no? Entonces, como normalmente la sintomatología va hacia las piernas, extremidades inferiores, los principales lugares donde ocurre espasticidad son, por ejemplo, el cuádriceps, los aductores y los gemelos. Claro, cuando tú sabes que esto ocurre así, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo vas a ver a una persona con esclerosis múltiple que tenga espasticidad? Que luego hay que ver que hay distintos grados de espasticidad, incluso que esta misma es cambiante a diario. Pero bueno, normalmente se tiende a ver como las rodillas y los muslos se juntan mientras los pies quedan hacia afuera. Hay una sobreexcitación del cuádriceps y cuando caminan es como que la rodilla siempre tiende a estar extendida. Tú observas que a su hora de caminar bloquean la rodilla hacia atrás porque se activa el cuádriceps y el gemelo también, con lo cual el pie siempre va a estar en flexión plantar. Y eso no permite una entrada bien de talón y poder propulsar en la marcha. Por eso tú empiezas a relacionar, hay daño neuronal, hay daño en la vaina de mielina, no se transporta bien la información. Encima, una de las secuelas es espasticidad que provoca cambios en el sistema musculoesquelético, en nuestro cuerpo, en la musculatura y en cómo las articulaciones trabajan. Y al final todo va cuadrando un poco, ¿no? Claro, yo como entrenador, si sé que la espasticidad va a ocurrir sobre todo en extremidades inferiores, en esas zonas, puedo saber después cómo hacer ejercicio. Obviamente, ¿yo qué haría? Pues fortalecer los flexores de rodilla, es decir, la parte de atrás de las piernas, los glúteos. También lo que se observa mucho es que una cosa que se llama el síndrome de tijera, que la persona va como con el culo para atrás y el tronco adelantado y sacando pecho, ¿no? Entonces se ve como el abdomen, la parte alta de las costillas y el abdomen hacen esta forma, ¿no? Van así. No sé si se me ve bien. Entonces hay que trabajar, bueno, cadena posterior, no deja de ser un síndrome cruzado. Que esto la gente no va a saber lo que es, pero bueno, quiero decir que podemos hacer muchísimo, podemos hacer muchísimo por toda la sintomatología. De hecho, en la evidencia científica está clarísimo y más que evidenciado todos los beneficios en la fuerza muscular, en el sistema cardiovascular, en la espasticidad, en la fatiga, en la recurrencia de brotes. Obviamente hay que hacer ejercicio. El que a día de hoy, la persona que a día de hoy todavía no lo tenga claro, debería de empezar a plantearlo, ¿no? Sí que hay que tener calidad de vida, obviamente. Y en relación, Fran, por profundizar un poco en el tipo de ejercicio, es decir, ¿se recomienda ejercicio aeróbico, se recomienda ejercicio de fuerza? Sí. Sí, y por si tú quieres hablar un poco más de sobre qué tipo de intensidad se está recomendando, es decir, que al final, yo ahora te doy mi opinión sobre eso, pero bueno, tú que eres más especialista, ves. Lo que dice la ciencia, claro, lo que dice la ciencia a mí me tiene que servir para irme a la práctica, pero luego lo que nos vamos a encontrar, como siempre, puede llegar a ser distinto. Pero bueno, en trabajo cardiovascular parece ser que los mejores beneficios están en el 65% de frecuencia cardíaca, de volumen de oxígeno máximo, perdón, que medianamente se relaciona con la frecuencia cardíaca de reserva. Es donde hay mejores adaptaciones cardiovasculares. Uno de los problemas que pueden llegar a tener personas con esclerosis múltiple de enfermedades asociadas es la hipertensión o la aterosclerosis, problemas vasculares, y obviamente el trabajo cardiovascular es importante. Previamente, valorando si hay alteraciones en la marcha, en mi forma de caminar, que habría que ir solucionando con el entrenamiento de fuerza. Y el entrenamiento de fuerza, las intensidades pueden ir desde un 40%, incluso hasta el 80%
de intensidad del 1RM, que es, digamos, el peso con el que puedo hacer una repetición máxima. O sea, por ejemplo, yo voy a levantarme de una silla con 100 kilos en la espalda y con ese peso solo puedo hacer una repetición. No podría hacer más. Pues el 80% sería con 80 kilos, ¿no? Por decir algo. Manejarme entre 40 y 80 kilos. Obviamente, al principio voy desde abajo, progresivamente, poco a poco, aumentando esa capacidad de la persona. Pongo un ejemplo así redondo, con 100 kilos, 80 y 40, pero que nadie se asuste. Esta persona, yo creo que nadie le va a poner 100 kilos en la espalda, ¿no? Al menos en mucho tiempo. Sí. Pues, bueno, y luego el tema de la alta intensidad, que en principio está un poco en el aire, que depende, que hay algún estudio que no la recomienda por tema de fatiga, que ahora después lo vamos a tratar. Pero, como, vamos, yo, hablando un poco de la experiencia que he tenido en ello, ¿no? Y al final lo que hemos estado hablando, viene gente con una esclerosis múltiple que ha sido recurrente, remitente, y que vienen diagnosticados con esclerosis múltiple, pero te lo encuentras que son personas que no tienen fatiga, que no tienen, que realmente no presentan ningún problema más allá de que han tenido brote. Yo personalmente los entreno, sí es verdad que teniendo cierto cuidado en preguntarle, en ver cualquier signo como hemos estado comentando antes, cómo está hoy y tal, pero eso suele ser lo que yo suelo tener en cuenta. Es decir, luego a partir de ahí hago un entrenamiento muy normal porque sé que no se fatiga y sé que, es decir, no me da ningún efecto secundario lo que yo estoy haciendo con esa persona. Yo creo que para eso está la evaluación previa antes de empezar a entrenar, ¿no? Si tú te encuentras que la capacidad cardiovascular es buena y que esa persona ha sido activa casi toda su vida, pero ha tenido la mala suerte de tener esta enfermedad, pues ¿por qué no hacer alta intensidad? De hecho, en el fondo, la alta intensidad, los protocolos HIIT demuestran menos fatiga nerviosa que un entrenamiento continuo de intensidad moderada. O sea, ir a correr 50 minutitos al 60% respecto a hacer un HIIT, la fatiga neural, nerviosa, y estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa, es menor. El problema está en que esa persona realmente esté preparada para dar alta intensidad. Claro, eso es, sí. Esa es la cosa. Claro, eso también me refería, era en plan de que tú tienes que evaluar que no muchas veces porque una persona tenga diagnosticado tal problema, quiere decir que no puede trabajar otras cosas, que es lo que tenemos que ver ese recorrido de dónde viene, dónde está y a dónde quiere ir. Que te encuentras gente que sin ningún problema, yo conozco gente con esclerosis múltiple que está rindiendo directamente, es decir, que pueden ser atletas. Sí, a día de hoy. Totalmente, totalmente. A ver, hay que sacar las partes positivas, ¿no? Mucha gente pensaría, hostia, una persona joven, 30 años, pobrecita. Digo pobrecita porque ocurre más en mujeres, también puede ser en un hombre, ¿no? Pobrecita, con lo joven que es, bueno, pero quizá tiene mucho más tiempo para hacer que no le suponga nada condicionante en su vida. Si te vas a la esclerosis múltiple primaria progresiva, que es esa que ocurre en edades más avanzadas, pues quizá ahí sí que es una putada más grande. Sobre todo si no has sido activo anteriormente. Pero cuando te ocurre con entre 20, 30, 40 años, hostia, tienes mucho tiempo y además tu condición física está mejor para responder ante la enfermedad, los tratamientos y luego el ejercicio. Claro, luego hay que pensar que también hay ciertos fármacos que mejoran, que coayudan a todo esto. Sí, hay distintos tipos de tratamientos. A ver, claro, al principio normalmente cuando ocurre un brote lo que dan son corticoides, glucocorticoides. Y estos sí que tienen efectos secundarios y se relacionan más, por ejemplo, con la osteoporosis o la hipertensión. Luego sí que pueden haber otros tratamientos farmacológicos, como por ejemplo para la depresión, para el dolor neuropático, que es un tipo de dolor que ocurre en estas personas, en personas que tienen una enfermedad autoinmune y neurodegenerativa, como es la esclerosis múltiple. Normalmente tratan con Neurontin, que es un fármaco que se usa tanto para la epilepsia como para el tratamiento del dolor neuropático. Claro, esto del dolor neuropático, yo no soy un gran experto en esto. Conozco un fisioterapeuta que es muy, muy, muy bueno y habla mucho de esto. No quiero meterme mucho porque no lo domino muchísimo, pero no es tan fácil diagnosticar este tipo de dolor. Quiero decir, hay personas con esclerosis múltiple que sufren dolor y no necesariamente tiene que ser de este tipo.
Vale. Dime. Nada, que al final no hemos ido al tratamiento y al final yo qué sé, que hemos divagado un poco ahí, ya hemos ido a otra cosa. Hay que fluir. Hablando del tema del ejercicio, ¿vale? Y a lo mejor algo que es muy limitante, sobre el tema de la fatiga, ¿no? Que es como algo que suelen tener, que es uno de los síntomas más limitantes que pueden tener tanto la esclerosis múltiple como otros tipos de patologías relacionadas también neurológicas o de otro tipo. Y esto hace que las personas sean muy inactivas. ¿Esto cómo puede afectarle? A nivel de la fatiga, ¿cómo afecta y cómo lo trataríamos nosotros dentro del entrenamiento? Sí, hombre, la fatiga es un condicionante importante por lo que tú dices. Al sentirme fatigado, ¿cuál va a ser mi respuesta o mi actitud? Pues quedarme descansando o lo que nos han educado desde muchos años atrás, que desgraciadamente no es lo que hay que hacer, ¿no? Pero obviamente si tú sientes fatiga y lo que haces es dejar de hacer actividad física, pues las consecuencias para la salud son enormes. Eres una persona sedentaria, independientemente de la enfermedad vas a cursar con el propio envejecimiento, vas a perder masa muscular, vas a perder fuerza, vas a perder capacidad funcional, cognitiva, etcétera. Pues cuanto más una persona con este tipo de enfermedades que se deje, ¿no? ¿Cómo lo trataríamos nosotros? Bueno, mira, el trabajo cardiovascular va a ser uno de los principales para mejorar este tipo de síntoma, ¿no? Y obviamente el entrenamiento de fuerza, es que tienen que hacerse las dos cosas. Yo suelo pensar en hacer más o menos unas 2-3 sesiones de fuerza a la semana y luego acumular progresivamente actividad física, ¿vale? Si se puede, pues, salir en bici o que venga al gimnasio y tenemos el tiempo suficiente como para dedicar parte de él a un entrenamiento cardiovascular concreto, yo qué sé, en una cinta, en un tapiz rodante, una cinta, en una bicicleta, etcétera, pues está bien. Pero a mí ya hace un tiempo que soy más partidario de ir introduciendo hábitos en su vida, como por ejemplo, pues no te subas por el ascensor, súbete por las escaleras. Si no puedes porque vives en un quinto, pues sube hasta el cuarto y te subes un piso caminando. Si tú estás 8 horas en casa, hay mujeres que dejan de trabajar, que es otro de los problemas que tienen, que las incapacita al trabajo, según qué tipo de trabajo sea. Si te tienes que quedar en casa, hay estudios que muestran cómo las mujeres con enfermedades neurodegenerativas tienen menor dependencia que los hombres, porque sí que hacen por hacer cosas del hogar. Pues en este caso, por ejemplo, en lugar de hacerlo todo seguido y luego sentarte 4 horas, quizá va a ser mejor repartir todas esas tareas del hogar en pequeños momentos del día y así vas rompiendo con esa situación de sedentarismo y es una buena manera de intentar mantener unos niveles de actividad física elevados y poco a poco ir motivando a las personas, ¿no? Ya tenemos datos que medianamente podemos saber todos los que somos entrenadores e incluso muchas personas. Mínimo 10.000 pasos al día, que para mí eso es muy poquito. El mínimo, sí, perfecto, pero hay que irse a 15, 18, incluso 20.000 pasos al día si realmente queremos tener beneficios notables para la salud. Y luego, como nosotros como especialistas, educadores físicos, pues el trabajo de fuerza, imprescindible. Es cierto que las personas que sufren estas enfermedades siempre van a pasar por un fisioterapeuta, porque también es uno de los profesionales indispensables que les van a recuperar la movilidad, un poquito los niveles de fuerza, estabilidad, arreglar patrones disfuncionales, es decir, ayudarles a que caminen mejor si hay mucha afectación. Incluso se hacen trabajos para la memoria. Hay un tipo de tratamiento donde estimulan con electrodos en la zona lumbar, entre L2 y L5, porque está demostrado que en esa zona de la espalda hay lo que se llama generadores de patrones funcionales. Digamos que son redes nerviosas que se encargan de forma independiente de generar patrones funcionales. Es decir, cuando tú caminas pierna, mano contraria de una forma fluida, esas redes que están ahí es porque están funcionando bien. Son una de las redes que se ven afectadas, por ejemplo, en estas enfermedades y por eso pueden perder capacidad de la marcha, del caminar. Es una terapia que esto no me quiero meter mucho, tampoco entiendo muchísimo porque es papel de un fisioterapeuta y yo soy entrenador. Pero conozco que se hace este tipo de tratamiento
También se ha demostrado en la literatura científica el entrenamiento como plataforma vibratoria, aunque yo no soy muy partidario, porque Entonces, que eso yo creo que es más para cuando la gente tiene ya muchos problemas gordos de desequilibrio. Es decir, cuando estamos hablando de la marcha y tal, claro, cuando la gente está muy impedida, quizá ahí es cuando tiene... Porque es verdad que yo también lo leo mucho, cuando te pones a mirar y tal y ves que existe mucha información sobre las plataformas vibratorias. Sí, yo por eso justo acabo de decir, no soy muy partidario. ¿Por qué no soy muy partidario? Si la mayoría de diagnósticos ocurren entre los 20 y los 40 años, ostras, a no ser que hayan tenido un brote, una degeneración muy grande, todavía van a estar capaces como para poder hacer un tipo de entrenamiento, a mi entender, por un lado más divertido, que también es importante, que a la gente le guste lo que va a hacer, ya que va a formar parte de su tratamiento, y bajo mi punto de vista, con una mayor similitud a lo que va a hacer en su vida, ¿no? Por lo tanto, para mí el beneficio va a ser mayor que no subirse a estas máquinas. Pero bueno, es otra herramienta más que está ahí. Y si queremos, para resumir un poco todo el tema de entrenamiento, Juan de, hay que hacer trabajo cardiovascular por el tema fatiga, porque sí que es verdad que pueden haber problemas por tratamiento farmacológico como la hipertensión o la escleromatosis. Esa palabra me la he colado. Bueno, problemas cardiovasculares o vasculares. El trabajo de fuerza es indispensable porque también va a ayudar a recobrar la funcionalidad, a recobrar pues la capacidad de caminar, incluso correr, ¿por qué no? Y todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, es decir, hacer ejercicio físico, sobre todo el entrenamiento de fuerza, está demostrado que mejora la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal es la capacidad que tiene el cerebro de crear nuevas formas de moverse, e interpretar, relacionarse con el entorno, es decir, de volverte competente en tu vida diaria. Al igual que también tiene la capacidad de borrar esas conexiones nerviosas que quizás son incorrectas y que me están incapacitando. Sí, perfecto. Yo además añadiría, tú has añadido mucho al fisio dentro del cupo. La semana pasada yo tuve una charla con una terapeuta ocupacional y también son gente que, sobre todo que en este tipo de enfermedades yo creo que tienen un papel muy importante y sin embargo en España no se le da, porque ellos sí trabajan mucho adaptando la situación, adaptando los espacios y demás, pero también trabajan con esa parte de entrenamiento de la mente, de intentar que ellos tengan dobles tareas y demás, la parte esta de coordinación y cositas de este tipo. Y creo que eso son importantes ahí también. Eso es trabajo cognitivo. Al final, yo uso mucho las dobles tareas, pero incluso en un deportista, porque tiene muchos beneficios. Pero bueno, en este caso está claro. El simple hecho de, por ejemplo, poner a caminar a una persona mientras está pendiente de otra cosa puede mejorar el patrón de marcha, ¿no? Me lo invento. Pongo a caminar a una persona, obviamente en una situación donde pueda desenvolverse medianamente bien, porque no hay que olvidarse que tienen problemáticas en esto, y le voy pasando una pelotita y ella me la tiene que devolver. Pero todo esto caminando, ¿no? Obviamente, cuando tú después, en tu día a día, vas a la calle y caminas porque tienes que ir al médico, tienes que ir a ver a tu familia o lo que sea, obviamente en nuestra vida diaria nos podemos encontrar con situaciones que no vamos a controlar, pero va a ser más difícil, ¿no? Que ocurra, por ejemplo, una caída, un tropiezo, cuando utilizamos este tipo de herramientas. Con el entrenamiento. Ya te digo, el fisio es fundamental. Yo como entrenador también me gusta usar mucho las dobles tareas. De hecho, son muy interesantes, pero este tipo de trabajo yo considero que tiene que ser con un profesional al principio que sepa y que te pueda educar para después tú seguir entrenando por tu cuenta, ¿no? También tiene que ser el objetivo, darle autonomía a la persona. Yo creo que es muy importante que nosotros estemos al principio porque esa persona acaba de tener un problema, no lo entiende, no sabe hasta qué punto le va a pasar X cosas. Y nosotros somos un acompañante y un guía capaz de evaluar todo lo que nos aporta el médico con los informes, capaz de evaluar lo que ha ocurrido a nivel físico, incluso entendiendo problemas neurológicos y luego llevarlo a la práctica con ejercicios que le mejoren su vida y que merezca la pena que vivan. Siempre con el fin de que esa persona lo pueda acabar haciendo solo, porque no nos vamos a engañar, nadie va a estar toda la vida con un entrenador. No es sostenible ni económicamente, ni aparte pienso que sea una
una forma de hacer las cosas desde nuestro punto de vista. Sí, yo ahí pensamos igual. Y, Fran, en cuanto al objetivo de entrenamiento con este tipo de población, ¿cuáles serían? Para mí lo más importante es evitar una recidiva, evitar un nuevo brote, por encima de todo. Y en segundo lugar, pues reducir o eliminar varios de los síntomas que ocurren. Insisto, eso te lleva a aumentar la calidad de vida de ellos. Eso, bueno, claro, vas a aumentar la calidad de vida de cualquier persona con este tipo de enfermedades si evitas que vuelva a ocurrir un brote o lo retrases o disminuyas la intensidad de este y después pues todas las secuelas que puedan quedar, si eres capaz de tratarlas. Es cierto que, por ejemplo, me gusta a veces hacer matices así. Las cicatrices que ocurren en la vaina de mielina, se supone, digo se supone porque yo no lo tengo claro del todo, ahora que estoy estudiando mucho el tema de dolor y neurociencia, en principio no se regenera la vaina de mielina. Pero, por ejemplo, todo el daño periférico, el sistema nervioso periférico, todo lo que serían las raíces del sistema nervioso fuera de lo que es la médula espinal, sí que tiene capacidad de regenerarse. Y si luego hablamos que en el cerebro la neuroplasticidad es precisamente la capacidad de crear nuevas formaciones, o tanto para bien como para mal, pues es un tema interesante de estudiar, conocerlo y tirar por ahí. Sí, luego también hay cosas que no se saben, que se da por hecho que no se puede como revertir. Igual de aquí a un tiempo se dan cuenta que se puede revertir. A mí me pasa mucho con la esclerosis, con la escoliosis a nivel de espalda, que siempre te habían dicho y te habían vendido que una escoliosis, si era una persona ya, por así, pasando la adolescencia y demás, como que ya está estructurada y que no podías mejorarla. Y en mi experiencia como entrenador es que se corrigen bastante. Es decir, no todas. Hay escoliosis, perdón, que sí son, estoy mezclando las palabras, que sí son estructurales. Sí, que sí son estructurales. Pero hay otras que sí se pueden modificar, porque al final están estructurales, pero también hay una parte muscular que es la que te está llevando. Y yo fue de lo que tú estás comentando, de simplemente lógica, dices, si el ser humano nacemos rectos y terminamos curvados y luego era imposible de generar esto de nuevo en la espalda, ¿por qué? Es decir, en tu día a día, de un día para otro no genera esto, ¿por qué no puedo yo revertir lo mismo por una columna? Si sé que puedo revertir una cifosis en gran medida, no la voy a eliminar cuando ya está muy estructurada, pero sabes que eso se puede mejorar. Pues en esto quizás hay una parte que no se sabe. Exacto. Bueno, seguro, quizás no, seguro que la hay. De hecho, en escoliosis hay un test para saber si esa columna puede mejorar o no. Que es colgar. Sí. Claro. Sí. Entonces ya está. Pero para quien no lo sepa, por si acaso hay alguien que conozca a alguien, sería colgarse de una barra. Bueno, primero te ven desde una vista desde atrás, ven cómo es la curvatura, hacia dónde va y los grados que tiene. Y luego, si eres capaz de cogerte a una barra, quedarte colgada de los pies y agarrada aquí, si esa curvatura ha cambiado, quiere decir que se podría mejorar. No se sabe hasta cuánto. Sin embargo, si es estructurada, como tú dices, esa curvatura que se apreciaba al principio, así relajado, no va a variar colgado de esa barra. Vale, pregunta Nuria que si se pueden hacer preguntas. Pues sí, porque justamente lo que íbamos a hablar en principio, lo que yo quería preguntar, lo tengo ya preguntado. Así que si quieres, Nuria, lanzar la tuya. Mientras tanto, bueno, yo quería hacer un comentario que era de que es tan diverso la esclerosis múltiple que siempre es importante, como hemos dicho antes, que es valorarla a la persona, como haces con cualquier persona antes de que empiece a entrenar. Que no porque te diga una persona, tengo esclerosis múltiple, te pongas a buscar como loco qué es lo que dice la literatura, porque es tan compleja la problemática de la esclerosis que igual tiene una persona que puede entrenarla normal y corriente que tiene una persona que tiene muchas limitaciones. ¿Cómo se llama el test, Fran? Yo no me acuerdo. Pues sí, que soy sincero, no recuerdo el nombre del test. Si te soy sincero, lo buscaré porque mira, está bien. Pero
Sí, básicamente lo que ha dicho Fran es que tú coges a una persona, la ves por detrás y encuentras la desviación. Y ahí te das cuenta y si lo tienes en mente. Y simplemente después lo que haces es colgarlo. Entonces tú ves, por ejemplo, si esta postura se corrige un poco, entonces no es lo mismo que esa persona esté así colgada que tú veas que se queda así. Que sigas viendo un desequilibrio, pero hay cierto margen de mejora. Entonces eso te va a decir lo que puede mejorar. Con artritis reumatoide. Sí, La ejercicio de fuerza. La artritis reumatoide también es una enfermedad autoinmune. Normalmente afecta a las manos y a los dedos, ¿no? Es como que el dedo se tuerce hacia adentro, se tuerce un poquito hacia adentro. Bueno, obviamente el entrenamiento de fuerza es... No, yo te diría que ni mejor ni peor, hay que combinarlos. Pero obviamente el ejercicio te va a mejorar. Yo haría entrenamiento de fuerza y cardiovascular siempre, en cualquier patología. Lo que hay que ver es cómo empezar y cómo aplicárselo a la persona. Pero hay que tener claro que hay que hacer los dos. Sí, es verdad que como también la artritis reumatoide lleva enfocada una parte inflamatoria, entonces el ejercicio de fuerza sí que por nivel de lo que a nivel fisiológico, por el tema de las mioquinas, puede tener un factor más antiinflamatorio. Sí, quizás entre uno y otro sí puede ser que sea algo mejor el ejercicio de fuerza, pero también, como dice Fran, siempre tienes que meter el trabajo aeróbico simplemente por salud y porque va a tener también beneficios a nivel de cualquier tipo de... Sobre síntomas y aparte porque ¿qué más da que yo tenga una patología X que me origine X? Imagínate, tengo una patología X que puede mejorar solo con la fuerza y solo hago ese tipo de ejercicio. Pues no. ¿Qué pasa? ¿Que el corazón no está ahí? Aunque no le pasa absolutamente nada, pues mejorarlo también, ¿no? Sí. Hay que combinar los dos tipos. Ejercicios de ejemplo, tampoco te podría poner muchos ejemplos ahora porque habría que evaluarte, ver quién eres, de dónde vienes, qué has hecho, qué capacidad tienes, una valoración del movimiento. Sí que es cierto que, en definitiva, como muchas veces se deforman las manos, pues relajar toda la musculatura que está rígida en la mano. Hay ejercicios que se pueden hacer con gomas de pollo, que las vas cruzando por los dedos y puedes hacer un trabajo con los dedos para ganar fuerza ahí, que eso es un trabajo específico. Pero ejercicios de fuerza, pues mira, levántate y siéntate en una silla, apóyate en una mesa y empújate y haces como flexiones o en la pared si no puedes. Puentecitos de glúteo. Depende del nivel también de la persona. No sabemos cómo es tu nivel, Nuria, pero piensa que puedes hacer desde un trabajo de musculación en máquinas normales. Como ha dicho Fran, a lo mejor si tienes problemas con las manos y muchas veces te encuentras que no puedes apretar porque la tienes tan hinchada que no puedes, pues igual las máquinas que te ayudan a empujar y tal son muy cómodas o algo que tú puedas generar de coger aquí porque no puedes cerrar bien la mano. Entonces, cualquier cosa que te genera facilidad de agarre te puede venir bien. Ahí ya son adaptaciones dependiendo del problema de la artritis reumatoide que puedas tener. Yo si hay alguna preguntita más, porque nos quedan creo que 3 minutos de directo, esto solo nos deja 1 hora, y aparte yo he de ir a hacer un entreno, pero si alguien quiere preguntar algo más, adelante, porque nos queda muy poquito de conexión. Yo en este caso, el ejercicio acuático, mira, lo haría si hay el tiempo suficiente, es decir, ya entrena la fuerza, ya entrena lo cardiovascular y además tiene tiempo para ir a la piscina y le gusta. Perfecto. Pero si tengo que verlo desde el punto de vista de que muchos tratamientos, por ejemplo, los glucocorticoides que se administran cuando hay un brote o al principio incluso, ocasionan osteoporosis y ya se sabe que para las personas con osteoporosis el agua no les va a hacer nada. Sí, estimular el corazón, pero va a hacer muchas cosas positivas menos estimular el hueso. Es lo que te digo. Trabajo acuático como diversión, complemento, trabajo cardiovascular, socializo con las personas, pero trabajo de fuerza y cardiovascular es sagrado. Yo totalmente de acuerdo con Fran en ese aspecto. Es decir, el trabajo de agua, bajo mi punto de vista, está muy sobrevalorado y muy extra recomendado por los médicos. Porque como dice Fran, casi siempre se va dirigiendo a un grupo de personas que suelen tomar fármacos que suelen tener efectos secundarios sobre el hueso, sabiendo que el agua no mejora el hueso
lo único que estás llevando es un componente muscular, cardiovascular, que es lo que puedes mejorar. A nivel de musculación, si estás muy baja, sí puedes mejorar algo, pero no lo suficiente como para que esto tenga un efecto sobre el hueso. Entonces, Nuria, si estás solamente haciendo algo de pilates, intenta meter algo más, como ha dicho Fran, empieza por sentadilla, algo más sencillo de empuje sobre una mesa, y poco a poco, si estás en un gimnasio, coméntalo dentro de los monitores que tengas y demás, o el entrenador personal que puedas tener cercano, y que te genere alguna tabla de entrenamiento que sea bastante óptima hacia cómo estás tú en tu nivel inicial. Y si ahora mismo solo tiene el tiempo para estar haciendo pilates y piscina y no tiene más tiempo para sumar eso, yo te aconsejo que elimines una de las dos. Si esas dos cosas te gustan, quédate con una de ellas, pero entiende que tendrás que sacrificar la otra para meter un trabajo que es mucho más importante y que probablemente sea el que mejore tu calidad de vida exponencialmente. Ay, totalmente de acuerdo también. Pues nada, Fran, si no hay nadie más, te dejamos ya que empieces con el curro, que le des caña a otra persona. Sí, ahora me viene un dúo, tengo un dúo de 2 chicos. Y nada, ha sido un placer, Juan, de hablar contigo siempre. Me alegra de verte la cara, que hace mucho que no te la veo. O sea, este año no nos hemos visto en vacaciones, que generalmente no nos encontramos. Sí, tío. Pero bueno, con todo esto del COVID y demás, pues este año complicado. Complejo, sí. Nada, Nuria, a ti, te preguntar. Ha dicho que gracias. Gracias a todo el mundo que nos ha escuchado. Y nada, espero que haya sido útil y nos encontraremos pronto, Juan, en otra charlita, seguro. Sí. Pues un abrazo. Venga, un abrazo enorme.